Contento. Antes de saludar a otras personas, mi hermana más querida desde República Dominicana, mi hermana Celina Bautista, ya puede escribirme esta noche, puede estar conmigo desde República Dominicana, desde Villamella, puede Bendiciones. estar conmigo. Yo me siento muy regocijo, me siento muy contento que mi querida hermana me puede escribir desde República Dominicana y muchas personas que nos están escuchando desde muchas partes, desde República Dominicana, desde Brasil, desde Argentina, desde Ecuador, mucha parte, la gente que no puede ver, la gente que no puede escuchar. Sentimos muy contentos de esta noche de presentar nuestro programa Rompiendo Cadena para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que tú estás con nosotros, qué bueno. La gracia de Dios está contigo, que está con tu familia. Cada vez que entramos aquí sentimos la presencia de Dios. Tenemos mucho que hablar, pero tú tienes que presentar, mi hermano. No puedes recoger todo primeramente, pero mi querida hermana Celina con toda su familia, lo bendigo en el nombre de Jesús. Una hermana que yo amo mucho, que era una persona muy especial para mí desde República Dominicana hace casi un año. Y ella puede escribirme en mi programa Rompiendo Cadena para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aún no vamos a cambiar el idioma, pero no vamos a volver con el mensaje en el español, que todo el mundo puede gozar esta noche. El mensaje siempre hace en nuestro idioma, pero esta noche el mensaje va a ser en español. Amén. Para que todas las personas que hablan español puedan gozar. Y mi querida hermana, que Dios te bendiga mucho. Amén. Le doy gracias a Dios porque estamos aquí esta noche para hablar la palabra de Dios. Gloria a porque Dios. no hay un lugar mejor cuando uno está en la casa de Dios, así dijo David. Me siento muy alegre, estoy aquí con ustedes para hablar la palabra de Dios. Gloria y toda a la Dios. persona que estás escuchando esa noche, bendiciones y todas las personas que están aquí en Chile, en República Dominicana, en Brasil, cualquier lugar donde esté. Muchas bendiciones, Dios te bendiga a todos, especialmente hermana Serena. Sí, bendiciones, Dios te bendiga a toda persona que están en la iglesia de Villamella. Bendiciones, Dios te bendiga a todos. Amén. Y mi hermana Viviana, que Dios te bendiga mucho, que le envío un saludo ahora desde República Dominicana a la iglesia Mahanaí, desde Pastor Ezequiel Morino. Y le envío un saludo a toda esa familia, a todas las personas que están haciendo esfuerzo. Y envío un saludo también por la iglesia pentecostal donde yo congregaba, que está al lado de la casa de hermana Celina. Amén. Hoy es sábado, yo creo que debe de haber, como no hay pocos jóvenes, pero debe de haber culto ahora. Yo sé que el pastor Tony debería de haber estar en la iglesia como este momento. Amén. Me acuerdo ese momento cuando yo siempre estábamos los jóvenes en la iglesia como esta hora así. Pero mi hermana Selena vive al lado y mi querida hermana ya puede estar conmigo. Oye, me siento tan contento de esta noche, no sé cómo expresar lo que yo siento en mi corazón. Hermana Marcela, que Dios le bendiga mucho. Oye, mira, anoche, el pastor Francisco está enojado conmigo. No. ¿Te quitaron? Oh, Pastor Francisco está enojado conmigo. El dueño de la radio aquí dice que está enojado conmigo. No, yo sé que arreglamos pronto porque somos hermanos en Cristo. Anoche pudimos recibir grande bendición aquí. Estuvimos toda la noche aquí, una vigilia, gozando aquí en la radio, abriendo puertas. Oye, había una gloria de Dios. La gloria de Dios se movió a una manera tremenda. Oye, Amén. Yo no pensaba que la gente aquí en Chile amaba tanto a Dios. Amén. Oye, toda la noche la gente escribiendo, la gente, todo el mundo está con nosotros, acompañándonos en la emisora. Yo digo, wow, esa gente está abajo de su sábana calentito, aún así no le dan sueño. Y aún así ellos pueden cancelar espíritu de sueño hasta las 6 de la mañana. Pero como yo tenía que hacer una cuanta diligencia, porque donde yo iba, si yo
Si yo salía a las 6, entonces no iba a poder llegar. Amén. Yo tuve que salir a las 4, entonces, Amén. para poder llegar donde yo iba. Pero mira, una gloria de Dios tremenda, Amén. tremenda gloria de Bendiciones. Dios. Toda la gloria Gracias, es mi para hermana, Dios. mi hermana Selena, usted más cerca puede leer. Hermana Celina dice que amén, tenemos un culto social hoy en Cal Iglesia de Tony, tu Oh, pastora. oh, gloria a Dios, mi hermana Celina. Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias. Yo sé que algunos de los hermanos en la iglesia de Pastor Tony va a poder verme también de esta noche, porque yo sé que la hermana va a decir a ellos que me está viendo Amén. por nuestro programa, Amén. ¿entiendes? Y me siento muy contento, muy alegre de esta noche y de esta noche de El estar hermano con hermano Nibaldo Gloria a Alcuña. Dios, aleluya. Que Dios te Bendiciones. bendiga mucho, hermano, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga mucho a cada Amén. uno que puede unir con nosotros para predicar la palabra de Dios, para poder seguir más adelante, porque lo que estamos haciendo es para que la gloria de Dios puede llegar más lejos, para que Amén. el evangelio puede llegar a cada persona más que necesita, ¿no verdad, mi hermano? Amén, amén, amén. Nosotros no hay expresión podría Gloria a utilizar para Dios. decirle como nosotros como sentimos muy feliz están Gloria a aquí Dios. en este lugar todos los sábados en ese mismo horario. Nunca faltan en las 9, de 9 hasta las 10. Muchas bendiciones, Dios te Gloria a bendiga, Dios. hermano Nibaldo, bendiciones. Gloria a Dios. Me siento muy alegre y todas las personas que están escuchando esta noche, bendiciones. Este tiempo no es un tiempo para perder, es un Amén. tiempo de ganancia. Gloria a Dios. Bendiciones, todo que está escuchando esta noche en Corina. Amén. Bendiciones, donde quiera donde esté. Bendiciones, el pastor Francisco. Bendiciones, Dios Gloria te a Dios. bendiga. Aleluya. Y puedo enviar saludos también a mi pastor Teófilo Aquino desde República Dominicana. Tal vez me está escuchando ahora porque muchas hermanas de la iglesia puedo enviar saludos también a cada uno de ellos que puede no, tal vez no sea hoy, pero que puede unir también con nosotros desde República Dominicana. Podemos Amén. tener muchas personas que pueden unir con nosotros porque República Dominicana es un país que yo amo mucho, que me Amén. ayuda a desarrollar, que me ayudó bastante, que me ayudó en mi carrera como el evangelio, porque a veces no tenía esperanza de que yo podía predicar la palabra de Dios, Amén. porque no tenía ningún talento. Como yo dije anoche, como yo estaba expresando aquí, yo estaba diciendo aquí, cuando llegué aquí nunca había presentado en una emisora. Amén. Entonces yo tenía mucha falta. falta. Oye, aún así toda la gente me apoyaron así y Amén. Pastor Francisco también me apoyó, todo el mundo me apoyaron. Gloria Oye, a Dios. aún sin conocimiento, mucha gente al aire escuchando, pero aún así sin experiencia, pero el Pastor Francisco me apoyó y mucha gente siempre Gloria me a enviaba Dios. saludos. Porque la cosa no me salía bien, todavía no me sale bien, ¿entiendes? Pero uno que está más o Más- menos, no el hermano Jason. claro, y te doy gracias a todos. Hoy es un día de alegre para nosotros, así un es. día para gozarnos, Gloria un día a Dios. y como anoche, y como yo no estaba aquí porque Aleluya. no tuvo tiempo, pero yo quiero que el próximo, para que La yo no verdad. falta esto, porque en este pan de vida Pan de vida. tengo que participar. Amén, así es. Cuando hay Virginia así, es un bendición. Amén, así es. Dios también. Amén. Agradezco mucho esto Amén. cuando uno está haciendo Virginia, hablando de Gloria la a palabra de Dios. Dios, Así es. porque no hay un lugar uno puede sentirte feliz como solamente en la casa de Dios. Amén. Porque en una discoteca puede pelear, Así es. puede tener un botellazo, puede tener una puñalada, pero aquí en el emisor hablando la palabra de Dios y no tiene ningún timidez, no Amén. tiene ningún temor, nada pasará, porque estamos Amén. abajo del lazo Del del lazo del Señor. Bendiciones Gloria a Dios. todos. Mi hermano Vigilio, que es esposo de mi hermana Selena, los saludo en el amor de Cristo. Porque como usted acaba de decir, no hay lugar más alto, más grande de estar en los pies del Señor. Amén. En este momento yo tomo la oportunidad de saludar al pastor Eduardo desde Australia, que siempre está con nosotros. Como ahora casi son ahora tiene que ser como las 9, como las 11 de la mañana. De la mañana, De la sí, mañana sí. o 11:30, por ahí tiene que ser de A esta la hora. ostra. Saluda al pastor Eduardo desde Australia, que siempre está con nosotros en la sintonía. Saludamos a hermano Emilio
hermana Edi Suazo, hermana Susana, hermana Soledad, los saludamos en el nombre de Jesús. Luis Eduardo, que estuvo con nosotros en la vigilia de esta anoche, bendiciones para usted desde lejos, casi llega al Puente Alto, pero él vino aquí en la vigilia, de lejos de Santiago, vino aquí, compartió con nosotros, comamos juntos ahí, oye, compartimos la palabra de Dios, oye, era un gozo tremendo. Toda la gloria es para Él. Y saludamos también a hermana Safi Jen, que siempre está con nosotros, que siempre nos escribe, hermana Elena, que siempre está con nosotros, pero que no está, pero que son personas favoritas de nosotros. Y también saludamos a Fue Ribery, avec Fue Joseph, nos salió una noche de tu pouvoir. Y saludamos también a los guerreros de la cárcel de Colina, que siempre conectan aquí a Radio Abriendo Puertas. Sí, la cárcel de Colina, ellos siempre conectan con nosotros. Esta hora yo sé que hay muchos de ellos que están conectados con nosotros. Y hay muchos de ellos que pueden saber que al llegar en la cárcel es un propósito de Dios. Porque apóstol Pedro llegaba en la cárcel. Y ahí a través de que llega en la cárcel, Dios hizo milagros grandes. Entonces todo el mundo puede ver los milagros que hizo el Señor. Podemos ver muchas personas que Dios llama, entonces hay muchos que pasan por la cárcel, Pablo y Sila también pasan por la cárcel, muchos de los siervos que decirle a Dios pasa por la cárcel, entonces podemos animarlos, los que están en la cárcel en este momento, puede decirles que no pierda esperanza, aunque ellos no tienen su libertad, no pierda esperanza porque aún está en la cárcel, Dios está cuidando de ellos y Dios lo está viendo, Dios te está viendo porque están allá adentro y Dios sabe también, Dios puede ayudarlo a quitar todos los problemas que tienen, Dios puede ayudarlo a salir en su privacidad. Gloria a Dios.